Estoy entendiendo que esto se está viendo, ¿cierto? Sí, señor, se ¿Cierto? ve. Perfecto. Muy bien, Sí, se señores. ve bien. Entonces les presento a mi buen amigo y colega, el ingeniero Humberto Zuleta Castellano. Humberto es ingeniero industrial colombo-venezolano con residencia en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Es magíster y candidato al doctorado en gerencia de proyectos, una especialización en derecho de la construcción y varias certificaciones profesionales. Es el managing partner de la empresa The Bachman Group. Tiene 15 años de experiencia en diversos proyectos ejecutados en varios países de América Latina. Ha participado en la elaboración de más de 100 análisis forenses de cronogramas y análisis de pérdida de productividad para procesos arbitrales, DAP, amigable composición, juicios civiles y tratos directos. Así que, señores, a partir de este momento, Humberto, tienes todo el control. Adelante, por favor. Listo, Carlos. Bueno, ante todo, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la invitación y a todos por el interés y estar desde. ¿Me escuchan? Sí, Humberto se escucha bien. Perfecto. Les decía que muchísimas gracias entonces y espero que esta sesión sea lo más clara y precisa posible sobre un tema que para las personas que nos encontramos en el día a día ejecutando desde una u otra esquina los proyectos de construcción cada vez viene tomando más fuerza, viene tomando más auge y es los temas relacionados a los análisis de cronograma. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a iniciar esta sesión de la manera más dinámica posible. Cuando lo discutía con Carlos, le decía, realmente no va a ser no necesariamente una presentación. Quiero que lo hagamos tranquilos, conversados y no solamente pregunta o consulta, cualquier aporte en los que puedan y consideren relevante son absolutamente bienvenidos en este conversatorio. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre qué es el análisis forense de cronograma. ¿Listo? Y en este punto nos debemos centrar entonces en la palabra forense. Es decir, cuando pensamos en forense, lo primero que llegamos a pensar son en aquellos investigadores que vienen a levantar un muerto, que vienen a levantar algo que ya ocurrió. ¿Sí? Y en este sentido, cuando estamos haciendo este símil, en realidad, a través de los cronogramas, también vamos a identificar y determinar las causas y efectos de algo que ocurrió y que generó problemáticas y principalmente atrasos en la ejecución de los proyectos. Y en este punto debemos recordar que al generarse atraso, muchas veces, en primer lugar, para el proyecto es una falta eh, de cumplimiento de uno de los objetivos más importantes que está previsto desde hace muchísimos años en algo que probablemente hayan escuchado como triple restricción, triángulo de hierro, triángulo dorado y un sinnúmero de calificativos para expresar que es uno de los elementos a los que más se les hace énfasis o foco dentro de la definición de los objetivos. Y es como muchas veces, incluso o tradicionalmente, se medía si un proyecto era exitoso o no. ¿Sí? En este sentido, eh, cuando estábamos haciendo estos cronogramas, necesitamos mucha experiencia para poder hacer esa identificación entre el efecto o ese atraso del que acabo de hablar y las causas que ocasionaron esa situación.
Entonces, en este punto, los cronogramas son muy útiles, cronogramas de obra son muy útiles, porque, por ejemplo, cuando tomamos en cuenta las metodologías de ruta crítica y hacemos análisis de la ruta crítica de los cronogramas, nos va a llevar desde el punto A hasta el punto N que, donde, que nos va a describir cómo se desarrolló el proyecto. Y entonces, en resumen es, el análisis forense de cronograma es un análisis retrospectivo, es decir, de algo que ya ocurrió y que a través de un análisis de ruta crítica de cronogramas podemos identificar causas y o efectos que hayan causado impactos en el plazo de ejecución de los proyectos, de las obras de construcción eh, o de las actividades que tengamos previstas dentro de la ruta crítica. ¿Listo? Para esto sirve buscar causas y buscar Siempre efectos. no de traje. Iván, creo que... ok. ¿Cómo lo utilizamos? Lo podemos utilizar de dos formas, bajo dos metodologías. Yo acabo de mencionar para aspectos retrospectivos. Cuando lo hacemos de forma retrospectiva es que vamos a levantar las causas o efectos de los atrasos. Lo hacemos bajo un enfoque retrospectivo, es decir, de algo que ya pasó y para eso aplicamos diferentes técnicas y metodologías con la finalidad de llegar a este resultado. ¿Sí? Saber qué lo causó y para eso puedo implementar y muy probablemente, y de hecho que veo que incluso varias de las personas que nos acompañan han tenido amplia experiencia o conocen sobre los términos que voy a mencionar a continuación, pero muy probablemente conozcan términos como as built as plan, análisis as built as plan, análisis de time impact analysis, análisis de impacted as plan, análisis de ventanas, muy famoso por estos días también, y análisis colapsados o brute force, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo utilizamos? Y en este punto podría decirles, pudiéramos utilizarlo desde el sentido común o la experiencia profesional, pero en los últimos años se han venido, ya toda esta experiencia se ha venido plasmando en una serie de buenas prácticas que varias instituciones a nivel internacional vienen desarrollando y mejorando y depurando, y que cada día más se utilizan, ¿ok? En el día a día de los proyectos y que de hecho en este sentido, pues ponerme a hablar de, por ejemplo, los 9 protocolos de implementación de metodologías de análisis forenses retrospectivos del análisis de la ACE, de la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, sería bastante tiempo el que tomaría, y de hecho podría incluso desarrollarse sesiones enteras sobre estos temas. O también podríamos hacerlo desde el punto de vista prospectivo, que todavía tiene un campo de acción bastante grande, y ojalá cada vez más proyectos y más gerentes de proyectos y más planificadores y jefes de oficinas técnicas lo usaran en los proyectos. Y hago referencia al análisis del Time Impact Analysis prospectivo, es decir, de evaluación de escenarios de qué pasa si un evento se materializa, qué pasa si ya sé que se me va a materializar un riesgo, cómo eso me va a impactar la ruta crítica del proyecto.
tengo holgura o tengo que tomar una acción de mitigación distinta. Este punto digamos, los lineamientos se rigen bajo la práctica 52R06, una práctica que hizo la ACE en 2017, o la actualizó en 2017, mejor dicho, y que hace un complemento perfecto con una práctica que Carlos maneja bastante bien y la incluye dentro de sus capacitaciones también de administración de contratos, y es la 100R19 donde se visualizan las afectaciones de las órdenes de cambio. Y este punto es importantísimo tenerlo en cuenta por múltiples situaciones, ya que hace unos minutos se hablaban de expedientes técnicos, por ejemplo. La calidad del expediente técnico sabemos que es motivo de muchos cambios, y esos cambios terminan impactando en ocasiones la ejecución y la duración de los proyectos, pero también te pueden generar reprocesos, mayores metrados, obras adicionales, ítems de obras no previstos, y un sinnúmero de situaciones que en última hacen que el plazo de ejecución del proyecto no se pueda cumplir. ¿Ok? Entonces, ir haciéndolo de forma prospectiva, es decir, como lo voy identificando en el proyecto, apenas sé que algo se me va a materializar, ideal registrarlo. Si ya no se hace, entonces para eso tenemos la 29R03, que de hecho también, incluso varias de las personas que nos acompañan, han tenido bastante, o tienen bastante acercamiento sobre este tema del análisis forense o retrospectivo de cronograma. Es importante tenerlo en cuenta porque en muchísimos casos, le podría decir, en los casos en los que he participado en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Panamá, en Venezuela, en varios países de América Latina, en todos, lamentablemente, porque nadie, ni contratante, ni contratistas, ni interventores, ni inspectores técnicos de obra, yo creo que nadie quiere estar más tiempo del que estaba planeado para hacer el proyecto. Incluso la idea es, creo que se gana más muchas veces ejecutando el proyecto en el tiempo que está previsto dentro de los costos que están previstos, que están presupuestados, pero muchas veces sabemos que esto no es posible. Por una u otra razón, no es posible. Y ante esa situación hay mecanismos de justicia ordinaria y mecanismos alternativos de solución de controversia que también se han venido siendo más útiles y cobrando mayor relevancia. Por ejemplo, les podría estar hablando de la amigable composición en Colombia, de los Dispute Adjudication Board o juntas de resolución de disputas en Perú, pero también de los tribunales arbitrales en cada uno de los países, bien sea doméstico o bien sea internacionales, bajo reglamentos ICC, bajo reglamentos UNCITRAL, o incluso como me ha pasado en algunos casos donde ya hay algunos contratantes. De hecho lo he visto en mineras y lo he visto en empresas de oil and gas, donde incluso ya tienen un grado de sofisticación y un grado de conocimiento dentro del manejo de portafolio de proyectos, que ya incluso le dicen a un cliente o a un contratante: señor, si va a haber un cambio, tenemos que hacer la evaluación del impacto en plazo y de la evaluación del impacto en costos. ¿Ok? Para todo esto y muchas cosas más, como diría una canción, cada vez cobra más relevancia estas dos prácticas que le menciono. Pero de hecho, esas prácticas
cobran relevancia cuando las miramos desde el continente americano. Pero si lo miramos desde el continente europeo, está la Sociedad Inglesa de Derecho de la Construcción, o SCL, que también desarrolló un protocolo de atrasos para evaluar prospectiva o retrospectivamente los atrasos de los proyectos. Y de hecho, cuando aquí le hablo de atrasos, y ya lo menciono un poquito más adelante, lo hablo como pueden ser atrasos o pueden ser incluso aceleraciones que pueden llegar a también incidir o tener afectaciones a nivel monetario para contratistas y contratantes. Entonces, en este punto, y ahí pasa por un lado también un tema que me han preguntado muchísimas veces, y el tema de pérdida de productividad y si eso genera o no ampliaciones de plazo. Ese es un punto que también se puede manejar desde todos estos protocolos y metodologías. También tenemos un estándar que recientemente publicó la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, bastante condensado y muy bueno. Y en la última edición del estándar práctico de programación del PMI, ya al menos se le dedicó media página a hablar sobre la existencia de análisis forense de cronograma. ¿Listo? Entonces, estos son, y pueden tomarle pantallazo o luego cuando tengan el video, básicamente, aunque existen muchos más guías e incluso cada vez más libros sobre este tema, la mayoría en inglés, pero cada día más personas se están interesando por estos temas. Entonces, pero de entrada, como los fundamentales, los básicos, estos. ¿Listo? Ahora bien, ya entrando a que he mencionado el tema de atraso, y muchas veces no los vemos reflejados necesariamente en nuestros proyectos, en nuestros contratos, como un atraso. Muchas veces, y podría preguntarle, creo que incluso a cualquier persona y de hecho súper invitados si quieren participar, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra extensiones de plazo, ampliaciones de plazo, mayores permanencia de obras, impacto en plazo? Si estamos, digamos, hablando, bien sea de contratos FIDIC, de contratos NEC, de contratos, incluso de contratos estandarizados o no, porque muchas veces en el contrato, no, digamos, no estamos bajo un contrato estandarizado, sino un contrato específico de una entidad, de un contratante que usa su propio contrato o su propio modelo de contrato, y aplica lo mismo. Y ustedes me pueden preguntar, ok, pero si ese contrato no me dice que tengo que usar la práctica X o Y o Z, ¿puedo usarla? Y en este punto, bueno, de hecho, ha habido un amplio debate, y mi humilde opinión en este punto, y obvio netamente desde el punto de vista técnico, es que en la mayoría de los casos se puede aplicar estas prácticas. ¿Y por qué? Porque han sido ya probadas muchísimas veces a nivel internacional. Se ha probado que funcionan. Se ha probado que son incluso mecanismos muy buenos para llegar a determinar causas, efectos, pero adicional a eso, llegar a hacer una correlación o a través de un análisis de causalidad llegar a ser un nexo, establecer una relación directa, un nexo causal entre esa causa que determinó o impactos o eventos que determinaron el atraso que generó esa extensión de plazo, mayor permanencia o ampliación de plazo. ¿Listo? Ahora bien, en este punto es importante hacer mención que cuando hablamos
de extensiones de plazo o de cualquiera de las palabras que mencioné anteriormente, estamos haciendo referencia a los atrasos críticos. Es decir, aquellos atrasos que afectaron, o mejor, aquellos atrasos que impactaron la ruta crítica del cronograma del proyecto. Y en este punto debemos tener en cuenta que la ruta crítica es dinámica. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Que la ruta crítica va cambiando a lo largo o puede cambiar a lo largo de la ejecución del proyecto. No quiere decir esto que con la ruta crítica que arranqué va a ser con la que voy a terminar. Porque para eso hay algo que muy seguramente pueden haber escuchado, que se conoce como holgura, y es ese tiempo que yo me puedo consumir sin impactar la fecha de determinación del proyecto. Y de hecho, en este punto yo siempre recuerdo un ex jefe que tuve en un proyecto, un ex gerente de un proyecto que estuve en Colombia, que a esa definición técnica de holgura le decía la gabela. Será el tiempo que él tenía para comerse sin afectar los resultados de ese proyecto. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, también tenemos que tener en cuenta el propósito. ¿Para qué queremos hacer el atraso? ¿Nos queremos usar para defendernos de un sancionatorio? ¿Lo queremos usar para solamente pedir el tiempo, que me reconozcan ese mayor tiempo y que no me multen? ¿O también lo queremos usar para que me reconozcan todos aquellos mayores costos de administración, gastos generales, costos indirectos u otros costos relacionados con las ampliaciones de plazo que estén relacionados con el tiempo? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Sí? En ese sentido es importante tener claridad porque es uno de los factores claves para que a la hora de irme a buscar dentro de los 9 protocolos de la 29R03 de la ACE, que normalmente vemos en la capacitación de análisis forense de cronogramas, por ejemplo, en ese punto, ajá, ¿cuál de esos 9, cuál de esos 9 metodologías o protocolos de implementación de una metodología voy a usar? O dentro de los 6 metodologías del protocolo de atrasos y disrupciones de la SCL, ¿cuál voy a usar? Entonces, en este punto es, ¿para qué lo quiero usar? Y por otra parte también, si está o no regulado dentro del contrato, porque en algunos países, en algunos contratos, ya hay como algún nivel de preferencia de uno sobre otro. Sin embargo, esto no es, digamos, ni una camisa de fuerza, ni mucho menos, porque incluso hay ocasiones que el contrato puede decir, tengo que aplicar este método A porque es el que me gusta. Punto. Pero ese método A requiere que yo tenga un cronograma línea base, actualizaciones periódicas del cronograma, y resulta que muchas veces eso no es posible. Y si eso no es posible, tengo que tomar y usar otra metodología. No hay de otra. ¿Sí? No es que yo puedo aplicar más o menos una, o más o menos bien o más o menos mal una. No, estos protocolos en este sentido son bastante rigurosos y esta creo que es una de las razones principales por la cual cada día vienen gozando de mayor credibilidad. ¿Listo? Entonces siempre es importante cuando hagamos análisis forense de cronograma, eh, tratemos de mantener bueno, de hecho, ni siquiera es que tratemos, mantengamos la rigurosidad este, con la que generalmente se vienen implementando, porque cada vez más se van a seguir em, utilizando en los proyectos, y creo que esto incluso en algunos contratos que he estado viendo pueden incluso disminuir o mitigar
los efectos negativos de las ampliaciones de plazo, ¿sí? Si tenía que tardarme 6 meses, sí, me tardé, pero como lo identifiqué de forma temprana, el daño fue menor porque me tardé 3 meses. O sea, se van haciendo análisis mucho más contemporáneos, mucho más cercanos a la ocurrencia de los eventos. Ahora bien, Eduardo, por favor. Humberto, ya que estaba conversando de este tema de la aplicabilidad de los distintos métodos que proponen las prácticas, te quería hacer la consulta, ¿qué opinabas tú respecto al uso de herramientas como de inteligencia artificial o machine learning en la aplicación de, no sé, por ejemplo, de pérdidas de productividad o de análisis forense para la revisión de toda la información? Principalmente va la duda porque la práctica, el 29R03 te dice que ojalá tiene que ser trazable, tiene que ser transparente el estudio para evitar estas cajas negras o los vudú. Cuando nos enfrentamos frente a un análisis que va con una inteligencia artificial, hay hay un algoritmo, una metodología que realmente las empresas es difícil que se las compartan. Entonces, ¿cómo uno podría, al hacer un análisis forense, defenderse de una situación así? Mira, Eduardo, es muy buena tu pregunta. Y de hecho, en este punto, por ejemplo, yo te podría decir que personalmente me gusta la inteligencia artificial, aunque no la uso. Creo que ChatGPT lo habré usado una vez y creo que es mucho. Pero sí sé que hay algunos software que se vienen comercializando incluso ya, que te dicen, yo te hago el análisis, pero el punto es, te hago el análisis, pero ¿cuál análisis y bajo qué metodología? Porque cuando, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que hay alguna parte que en algún momento, en este no creo que todavía esté desarrollado ese nivel o sea, el nivel de desarrollo creo que todavía le falta para llegar allá. Pero, por ejemplo, la práctica 29R03 indica que hay 11 factores claves para decidir, para cómo hago para seleccionar dentro de la sección 5 de selección del método de análisis forense. Hay 11 factores claves. Entonces, la primera es, ok, ¿cómo hace la inteligencia artificial para ir segmentando? Porque, digamos, tiene que no solamente llevar a cabo esos 11 análisis o esos 11 factores, sino luego de eso, suponte que la pase, que ese elemento te diga, listo, como tú tienes un proyecto tienes buena información y estás bajo este contrato y hiciste actualizaciones todas las semanas y la salud del cronograma es buena, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que te podría llegar incluso a decir, te recomiendo que puedas usar un Time Impact Analysis o un Windows Analysis. Pero incluso en ese punto, si te dice, por ejemplo, un Windows Analysis, resulta que en efecto, dentro de la taxonomía de la 29R03, te dice un Windows Analysis puede ser cualquier análisis dividido en periodos. Entonces, en ese punto, y como de hecho lo puedes ver en respuestas comunes de inteligencia artificial o chatbots actuales, te puede decir de todo y al final te puede decir nada. ¿Sí? Ahora bien, si me lo preguntas para la organización de información, para el análisis de causalidad, ahí me parece que podría ser útil, ¿ok? Para organizar información es útil. Para procesar data, por ejemplo, recientemente tuve un caso donde habían algo más o menos como 16,000 cartas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿te puede servir? Claro, ¿por qué? ¿Y para qué me puede servir? Yo recuerdo que hace como
ya casi 10 años, yo estuve en un proyecto donde hubo una reclamación de más de 4.000 millones de dólares. Y recuerdo que el primer trabajo que nosotros nos pusieron a hacer fue identifique, que lo llamaban un tagging, un tagueo, un etiquetado de cuáles eran los temas que estaban causando problemas, dónde estaban, qué dijo cada una de las partes, cuándo se dijo, qué unidad funcional afectaba. Entonces, para eso creo que podría funcionar la inteligencia artificial, porque tú le dices a una inteligencia artificial, ok, hazme un barrido por una carta y dime quién la envió, cuándo se envió, sobre qué tema estaba hablando. Al menos, y de hecho, mi recomendación sería, al menos te hace el primer filtro, te hace el primer borrador. Si ya no tenías que resolver 16.000, ahora vas a entrar sobre 2.000. ¿Sí? Podría llegar a ayudar. Aunque debo reconocerte que la he intentado aplicar y te puedo decir que hasta la fecha, en ninguno de mis dictámenes, ninguno de mis análisis, al final lo hemos usado. Porque muchas veces hay lo que realmente dice la carta, a veces incluso le pones cartas y le pones otras herramientas y no es lo mismo que lo analices tú mismo, ya poniéndote en los zapatos, como de hecho, que esa es la otra connotación que tiene este tema, porque la 29 receptor te dice, por ejemplo, ponte en los zapatos del planificador que estaba ese día y el gerente que estaba ese día en la obra cuando estés haciendo el análisis forense. No es que, ay, ya yo estoy 6 años después de que terminó el proyecto y ahora a ver qué pasó. Ya yo sé qué pasó, ¿sí? Pero no, si yo me seteo, me pienso, y de hecho, para mí una de las mejores prácticas es incluso ir viendo desde el inicio qué pasó para no contaminarme de lo que al futuro terminó ocurriendo. Entonces, la inteligencia artificial para acotar el punto, creo que sí es útil, pero va para aspectos específicos. En este momento creo que para hacer análisis forense creo que todavía está muy, muy lejos. Podría llegar, pero está muy lejos. ¿Sí? No sé, Eduardo, ¿qué opinión te merece en ese punto que, digamos, No, comparto lo mismo. Lo que pasa es que siento que los proyectos deben, cuando se hacen estos análisis, deben ser analizados por personas. Y a veces la información es mucha, deben pasar por una revisión de... Ya hay cierto, no quiero decir emociones, pero ciertas situaciones que invocan emocionalidad en los contratos y en las situaciones o acuerdos que se hacen entre las partes que no quedan a veces bien grabados en el escrito, pero son exactamente, parte del proceso constructivo y de la buena fe que pueda tener a las partes en un contrato. de Entonces, acuerdo. utilizar la inteligencia artificial como para poder definir una pérdida de productividad o un evento disruptivo que puede haber causado un impacto severo en la ruta crítica sin analizar todos los otros factores y dejarlo solamente a este análisis cuantitativo que uno tampoco entiende cómo maneja, cómo funciona, no me parece la mejor forma o la más adecuada para poder definir un impacto. Sí, Eso. no, de hecho, Eduardo, ahí que tocas el tema de pérdida de productividad y de hecho iba hacia allá con las disrupciones totales y el impacto en plazo. Cuando hablamos de pérdida de productividad, por ejemplo, una inteligencia artificial podría llegar a ser útil para ayudarte en la categorización y en la recopilación de la data y en el manejo de la data. Pero el análisis creo que es humano, ¿ok? El análisis estoy convencido de que es humano. Ahora bien, ya que mencionaste el tema de pérdida de productividad, cuando hablamos de pérdida de productividad,
lo asociamos o se asocia con un término que se conoce como disruption o disrupción, que es cualquier interferencia o alteración en la ejecución normal y ordenada de la obra, es decir, cómo estaba planeada. Eso típicamente genera pérdida de productividad, que es la sobreutilización de los recursos directos para ejecutar una unidad de medida, una obra. ¿Listo? Tenía previsto gastar 100 y me gasté 200. Tenía previsto gastar 1 y me gasté 10. ¿Listo? Es una relación entre lo que estaba previsto y lo que pude realmente ejecutar. Una relación entrada-salida. Y de hecho la pérdida de productividad, y ese es otro de los elementos que complica un poco, por ejemplo, el tema que mencionabas con la inteligencia artificial, pero que incluso es una de las oportunidades que los softwares de inteligencia artificial tienen, y de hecho he visto que algunos vienen dando muy buenos pasos para la organización, porque una pérdida de productividad se mide entre una entrada y una salida, y esa entrada puede ser expresada en horas, en cantidades de producción, en unidades de rendimiento, en costos y, en fin, en cualquier elemento, en rendimientos, cualquier relación que me permita hacer una conexión entre lo que estaba previsto de hacer y lo que hice. ¿Listo? Y típicamente, cuando hablamos de disrupción o cuando hablamos de pérdida de productividad, pensamos en afectaciones en el desempeño, ¿ok? Y pensamos es decir, ¿qué quiere decir el desempeño? En el avance de la obra. ¿Listo? No en el tiempo, sino en el avance de la obra. Y por otra parte, también pensamos en los mayores costos que se generaron. Y en este punto podemos estar hablando de los mayores costos que se generaron o como consecuencia de la ocurrencia de la pérdida de productividad o de la improductividad. ¿Listo? Ahora bien, una disrupción puede o no afectar la ruta crítica del proyecto. Típicamente se dice, si es una interferencia, no afecta el plazo, es decir, no afecta la ruta crítica. Pero cuando hablamos hay un concepto que se llama disrupción total, ¿ok? Es cuando la afectación o afectaciones son tan grandes que sí llegan a afectar ya no solamente la ejecución normal, sino que hacen que el cronograma de ejecución y el plazo del cronograma de ejecución no sea cumplible ni ejecutable. Me cambiaron todas las condiciones como tenía previsto, la secuencia como constructivamente tenía previsto para ejecutar la obra, ya no la puedo cumplir bajo ninguna circunstancia. Y por ejemplo, cuando hablamos de obras de proyectos lineales, ¿sí? Que tengo que ejecutar un punto A y después seguir con el siguiente y después seguir con el siguiente y después seguir con el siguiente, siguiendo un orden secuencial casi industrializado para poder alcanzar los rendimientos previstos. Si me empiezan a decir, ok, ahora vas a ejecutar este frente, pero vas a saltar al siguiente y te vas a ir saltando de un punto A a un punto B, todos esos movimientos para cambiarme incluso de frente me generan pérdida de productividad, me generan mayores costos, pero también me genera el hecho de que no puedo cumplir con el plazo de ejecución. Entonces, en ese punto ya no solamente se genera extensión de plazo, ampliación de plazo, prórrogas o mayor permanencia, sino que perdón, no solamente genera pérdida de productividad, sino genera todos estos otros que les mencionaba, mayores permanencia o el término como en últimas lo estemos manejando, pero en resumen sería genera atrasos. ¿Listo? Y acá
menciono el término atrasos, y me han escuchado que en todo momento he venido hablando de atrasos, y cuando yo hago referencia a atrasos, me enfoco en lo que la práctica 29R03 y la guía de terminología de la AC10S90 establece que cuando estoy hablando de atrasos o de delay, hago referencia a atrasos críticos. A mí siempre me gusta dejarle esa coletilla, ese apellido como crítico, porque son aquellos que afectan la ruta crítica del cronograma. Y esto lo hago porque sé que existen algunas diferencias de criterios, todas válidas, todas razonables, todas discutibles. Pero, por ejemplo, yo he tenido países donde en lugar de atrasos, la palabra que predomina es, por favor, hazme necesito, señor perito, necesito que haga un dictamen pericial para determinar los retrasos de la obra. ¿Sí? En este punto, yo puedo decir, hay retrasos críticos, aquellos que están enfocados y que están normados dentro de la práctica 29R03. Y puedo decir demoras, porque incluso si sin conocer del término yo me voy a Google y le digo delay, y la primera traducción que me va a salir es demora. Entonces, si voy a hablar de demora, también el apellido, demora crítica. Aunque sé y coincido en que la mayor parte o el mayor uso es atraso crítico. ¿Listo? Es como la mayoría de las veces se utiliza, pero pueden servir las otras siempre y cuando estemos claros o declaremos que está relacionado a esa afectación de la ruta o ese impacto de la ruta crítica. Es decir, aquellos que generan desplazamientos en la fecha de finalización o que producen o provocan una aceleración para poder cumplir con la fecha prevista. ¿Listo? Y estos pueden ser causados por el contratista, por el contratante, por razones de fuerza mayor, típicamente. ¿Vale? No encuentro la Entonces, manito, Humberto. perdón, Víctor, ¿cómo estás? Disculpa, buenas noches, no encuentro la manito para levantarla acá No, en el tranquilo, no te menú. preocupes. Che, estabas comentando lo de demora crítica y bueno, a lo largo de este año en un par de situaciones me ha tocado analizar, no a nivel de análisis de cronogramas, sino a nivel de costos de extensión de plazos y reclamos entre ambas partes, entre contratante y contratistas, por el hecho de mayor permanencia en tareas que no necesariamente eran críticas. ¿Y por qué se daba esto? Porque el contratante estaba de alguna manera otorgando prestaciones al contratista, por ejemplo, campamento, alojamiento, comida, traslado del personal. Entonces, esa demora, esa extensión de plazo que venía solicitándose, si bien no era crítica, le generó mayor ocupación de campamento, mayor cantidad de viandas. Entonces, bueno, eh, m- aún en esos casos que no era crítica la tarea, que estaba, generó rispideces. Nada, quería comentártelo como algún caso particular que puede llegar a suscitarse. No, de hecho, Víctor, interesantísimo ese planteamiento que refieres, porque en efecto ocurre muchísimas veces. Y de hecho, puede que, por ejemplo, y no sé el contexto, no lo conozco, pero puede ser incluso que esas demoras que se venían presentando en esa sobreutilización o mayor utilización de esas acomodaciones o esas instalaciones y campamentos, ¿sí? Se hayan dado, por ejemplo, porque se estaban presentando unas condiciones de disrupción de la obra que para que no terminaran en un atraso del proyecto y poder mantener la fecha de terminación,
ahora tuve que usar más gente de la que tenía previsto normalmente. Es decir, tenía pensado que siempre iba a usar 50 personas y llegó un punto donde tuve que usar 200. Eso obviamente que genera mayores costos. ¿Ok? Y en Sí, tal ese cual. punto, incluso en ese punto, te podría decir, yo creería que incluso pudo haber afectaciones a la ruta crítica y que no se visualizaron de forma contemporánea, pero eventualmente pudo existir una aceleración constructiva o directiva. ¿A qué me refiero con una aceleración constructiva o directiva? Muchas veces hay supervisores, inspectores técnicos que te dicen, te empiezan a presionar, mete gente, no estás cumpliendo con el avance, no estás cumpliendo con el tribu y Lucas G, no estás cumpliendo con el plan de obra, no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, no estás cumpliendo. Cuando empiezas a meter gente, ahí lo que estás haciendo es hacer una aceleración para poder cumplir con el tiempo, pero ya el proyecto estaba impactado. Ujú. Eso pasa y pasa muchísimo. O puede existir otro caso que dice, ok, ya sé que yo causé el inconveniente, causé esa demora, ¿sí? Entonces, como voy a tener que usar más gente, te la pago. Y así se llama aceleración directiva. Y pasan las dos cosas. No sé si fue un caso similar a eso que describo, Víctor. Mezcla, mezcla. Algunas cosas estaban dentro en una construcción de unos tanques en el contexto de una minera, que bueno, venía el contratista lento, evidentemente la productividad que tenía pensada no la logró nunca. Algunas de las cosas que no estaban en ruta crítica se veía que iban a entrar en ruta crítica y iban a entorpecer después otros montajes. Y bueno, se le pidió que incorpore gente para cumplir con los plazos, justamente para no llegar a, Llegar a ese punto. a ese punto de que terminen teniendo demora en cosas que sí Mira, eran críticas. Víctor, y en ese punto es buenísimo y te recomendaría que visualices, por ejemplo, algunas de las prácticas que están dentro de la 25R03 de análisis de pérdida de productividad. Por ejemplo, una milla medida para ver cuál era ese nuevo uno o Ujú. productividad, línea base que el contratista pudo alcanzar en las mejores condiciones o donde hubo menor cantidad de impactos, ojalá ninguno, que el contratante no le haya generado disrupciones. Y esa compararla contra la real para efectivamente tratar incluso de hacer una separación que fue causado por ineficiencias propias del desempeño del contratista y que pudo haber sido causado por las otras situaciones, porque al final, de hecho, muchas veces pasa, como lo mencionabas, una mezcla de muchas cosas. ¿Ok? Pero bueno, y luego de aplicar la 25R03, cuando hay impactos, que ya se comprueban impactos en ruta crítica, esos resultados de la milla medida, trasladarlos con la 29R03 de análisis forense de cronograma. Ok. Bien, gracias por la Vale, recomendación. vale, gracias, Víctor. Listo. Ahora bien, hemos hablado varias veces del, del cronograma, de análisis forense de cronograma. Eduardo, cuéntame. Disculpa, la última consulta que me apasiona mucho este tema. Eh, y volviendo al tema de las pérdidas de productividad, lo que pasa es que he estudiado harto en la práctica, si te aparece todo este tema de los estudios específicos, el tema de costos, comparativos. Deja la parte del cronograma al final y te explica de que no es el objetivo de la práctica, pero no me queda claro porque menciona que si bien el objetivo de la práctica no es establecer alguna metodología para poder analizar un cronograma, ya sea retrospectivo o prospectivo, jugando la 29R06, R03 o la 52R06,
siento yo que para poder analizar las pérdidas de productividad sí es necesario tener un programa impactado o un programa con los efectos que pudieron haber causado un impacto antes de determinar si hay improductividad o no, porque me pongo en el caso, la oferta la oferta del contratista cuando llega al punto de trabajo es bajo el escenario que se cumplan ciertas condiciones previas para iniciar los trabajos. Y si hay un impacto previo al iniciar los trabajos que está asociado al dueño o al contratista, la productividad no va a ser la misma. Te entregaron un área tarde, tú no pudiste llegar con tu gente, no pudiste cumplir con tu dotación de contratación, la fecha, porque te entregaron un área tarde. Por lo tanto, cuando empieces a elaborar tu trabajo, no atrasarte, mitigar, en vez de llegar a esperar a que tú cumplas con toda la dotación, inicia antes. Aumentan los periodos de ejecución de algunas actividades, si lo vas al papel, te genera una improductividad, entre comillas, porque estás mitigando para no comerte todo el impacto previo. Entonces, ¿qué tan necesario se hace al final tener un análisis de impacto previo al análisis de improductividades? ¿O podemos partir por la improductividad y después hacer el análisis de impacto? ¿O Mira, deben ir de la mano? en realidad, Eduardo, interesante tu pregunta. Yo creo que son temas complementarios, ¿sí? Pero que aunque van y tienen que ir de hecho de la mano, pero cada uno es un análisis específico. ¿Listo? Y ahí te hago una mención en detalle sobre lo que mencionas de la 25R03 y dentro de la 29R03. Dentro de la 25R03, ves de última el análisis de impacto de cronograma porque es el último nivel de preferencia o el penúltimo nivel de preferencia antes de los de costos, exclusivamente de costos, de estimación y cuantificación de pérdida de productividad. ¿Sí? Y en efecto te dicen, la ACE dice, esta práctica no está, este método no está diseñado, esta práctica no está diseñada para usar el análisis de impactos del cronograma para medir pérdida de productividad. ¿Y esto por qué lo dice de esta manera? Porque en realidad el análisis de impactos del cronograma, ¿listo? Lo usa para medir atrasos. ¿Listo? Es decir, la sobreutilización de o la mayor cantidad de recursos directos, ¿ok? Ahí es donde se centra el análisis de pérdida de productividad. Entonces tú me dices, pero para implementar entonces no necesito los cronogramas. Sí, claro, claro que los necesita. Porque, por ejemplo, para hacer una milla medida, para hacer un estudio de línea base o milla medida mejorada, para hacer un análisis de valor ganado, necesito horas planeadas, horas ganadas, horas gastadas. ¿Sí? Avance planeado, avance ejecutado, avance real. ¿Y qué necesito para saber eso? Cronograma. Entonces, para medir pérdida de productividad, entonces voy a necesitar cronograma. Muchas veces la respuesta es sí. Lo que pasa es que ese sí, la diferencia es que no utilizas el cronograma para impactarlo y en función a los resultados que te dé definir si fuiste productivo o no, porque lo que puedes saber es si te extendiste en el tiempo o no. Y para eso entonces sirve la 29R03. Ahora bien, ¿y por qué yo veo que son complementarios? Fíjate que hace un minuto le decía a Víctor, decía, aplica pérdida de productividad por la sobreutilización y después te vas con la 29R03 en el análisis forense de cronograma a ver cómo eso pudo haber impactado. E incluso en los últimos 2 años yo he venido estudiando un tema bastante específico sobre la disrupción total y la generación de impactos en plazo, ¿sí? Como una pérdida, como uno o varios
varias disrupciones pueden generar un efecto, un impacto acumulativo, efecto dominó, ripple effect, efecto onda en cadena, muy probablemente lo hayan escuchado alguno de estos términos, y cómo eso puede llegar al punto tal de que las afectaciones incluso son mayores a la suma de las partes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno encuentra que el evento 1 me generó 3 días, el evento 2 me generó 5, el evento 3 me generó 8. Entonces, si yo sumo 5 más 3 más 8 es 16, pero me tardé 20. Y cuando empiezo a buscar por todos los lados posibles, no encuentro dónde se generaron esos otros 4. Incluso cuando hay afectaciones que son acumulativas, puede llegar a explicar, e incluso ya hay herramientas estadísticas para hacer esa estimación de cuánto podrías incluso llegar a perder por este tipo de situaciones de impactos acumulativos y que son generadas por disrupciones que se llaman generalizadas o totales. ¿Listo? Sí, me pasó una Eh, situación similar hace poco. Muchas veces pasa, muchísimas veces pasa, más de lo que uno se imagina. Si, o sea, si uno se pusiera realmente a mirar con detenimiento, claro, hay algo que tener en cuenta, que no es fácil, pero tampoco imposible llegar a probarlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay que establecer una relación directa entre que ese grupo de eventos generó una afectación tal que te llevó a generar impactos en la ruta crítica del proyecto. ¿Sí? Y de hecho, por eso te hablo de que habría que implementar, lo primero, hacer un análisis muy detallado y cronológico de cuáles fueron los hechos que se presentaron, luego implementar 25R03 y luego finalmente aplicar la práctica de análisis forense de cronograma. Es decir, sí necesita un proceso más largo, pero sí se ve. ¿Listo? Y ya Gracias. cuando hablamos de cronograma, hablamos de cronograma en líneas bases, que lo ideal es que sean ejecutables, que sean realistas, que sean conocidos y aceptados por las partes. Parece un tonto este comentario, pero varios ya casos que me han tocado me han llamado para preguntarme cuál era el mejor cronograma en línea base o cuál cronograma se podía considerar como línea base si es que aplicaba, porque entre las partes de manera contemporánea durante la ejecución del contrato no se pusieron de acuerdo y no establecieron una como línea base. Digamos entonces, en este punto hagan las líneas bases, pero también hagan que se aprueben y que se utilicen. Lo otro, idealmente establecer actualizaciones periódicas dentro de los cronogramas, porque incluso me ha tocado casos donde hay entidades que no hacen una gestión siguiendo buenas prácticas para este tema, y la gestión del cronograma se complica y la gestión de incluso cumplimientos de plazo se complica porque se dan cuenta ya de una forma muy tardía que los eventos que se están suscitando en el proyecto generan impactos en tiempo. Y en últimas, ya cuando lo pensamos de cara a una reclamación, de cara a un contexto arbitral, sancionatorio o cualquier otro sea el caso, tener cronogramas que no son buenos, que son deficientes, reducen las opciones de los métodos a escoger. Entonces me quedan 1 o 2 métodos que puedo aplicar. Y no quiere decir, ojo, esto que sean métodos malos, sino que de todo el abanico de opciones ya hay unos que no los voy a poder ni siquiera considerar. Y finalmente, lo más importante, la mayor cantidad de información disponible, que sea transparente, que sea colaborativa, que sea conocida por las partes y en las que se puedan hacer trazabilidad, mucho mejor. ¿Ok? Y en cuanto a la salud del cronograma, a mí me gusta mucho una práctica, una guía, los 14 puntos de evaluación, o la evaluación de 14 puntos de la Agencia de Gestión Contractual del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Me parece muy, muy completa, muy buena. Y que podría ayudar a muchos proyectos, incluso que no estén enfocados en las reclamaciones de plazo, a gestionar los cronogramas. ¿Ok? Y ya ha sido todo por el día de hoy. Por mi parte, no sé si tengan algunas preguntas, súper bienvenida. Creo que Alberto Blaneta decía saludos desde Venezuela, pero súper bienvenida a cualquier pregunta, intervención, comentario que tengan a bien hacer. No creo que haya sido en tan poquito tiempo o los dormí con todo lo que dije, o no creo que haya sido tan claro como para que no haya preguntas. Humberto, excelente tu exposición. Aquí hay muchas preguntas que hacer. Lo que pasa es que, bueno, para nadie es un secreto que ni 45 minutos, es más, llevamos una hora, casi una hora, 10 minutos. Y yo sé que uno queda como que, oye, un poco, un poco como que falta más, pues, vamos a decirlo así. Lo que no preguntaron durante la exposición o quieren preguntar, comentar otras cosas, por favor. Tenemos, no sé, Humberto, unos 10, 15 minutos más para que puedan Y intervenir. yo creo que unos 10 minutos Y por mi parte quiero estaría también bien. expresarles, sí, dígame, escuché una voz por allí. Bueno, quiero expresarle que el próximo martes, casualmente, y sobre esto que estamos hablando, iniciamos con esta capacitación que estás viendo allí, que están viendo que se llama Reclamaciones de plazo aplicando análisis forense de cronogramas. Efectivamente, es una capacitación internacional de alto nivel con el manejo estratégico de conceptos basados en estas prácticas que Humberto mencionó en varias oportunidades, que la ACA, la 25R-03 y la 29R-03, además de una cantidad importante de ejercicios haciendo uso del Primavera P6. Y como nosotros estamos acostumbrados, ya al cierre de cada año, estamos dando descuentos muy especiales. ¿Ok? En este caso del 40%. Hoy estoy hablando y Pablo tiene la mano levantada. Adelante, Pablo, te escuchamos. Adelante, Pablo. Sí, Puedes bueno, encender tu eh, cámara si puedes. sí, mi duda, vamos, esta herramienta de análisis forense, yo pues sí la había visto, la había escuchado, pero no había recibido, ¿no? Como que más información o ahondado más. O sea, se basa más para los claims, los reclamos ya una vez terminado el contrato, proyecto, es lo que entiendo. Entonces, se enfoca más para eso, para resolución de reclamos. Eh, Pablo, en ese punto la respuesta es no. Se puede usar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y del contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que se dé o se haga de forma retrospectiva cuando ya se realizó la reclamación y estamos en arbitraje. ¿Sí? Esa es un uso. Pero, por ejemplo, también puedes usarlo cuando estás en ejecución y recibes una notificación de la apertura de un proceso sancionatorio, por ejemplo, ¿sí? Para una posible imposición de una multa o penalidad por una desviación del proyecto, del cronograma. Para eso también sirve el análisis forense de cronogramas. ¿Listo? Hay metodologías que te permiten definir cuál era en función a las condiciones reales de ejecución de la obra, en función a los impactos. Por ejemplo, si estás asesorando al contratista, por ejemplo,
y el contratista te llega y te dice, mira, tengo un caso donde me están imponiendo una multa porque no estoy cumpliendo con lo que estaba establecido en la línea base del proyecto. Me están abriendo este proceso. Entonces, lo primero que, por ejemplo, podrías verificar o revisar es si la línea base refleja la realidad actual del proyecto o no. Ya la cantidad de alcances adicionales o modificaciones o cambios ya hacen que ese cronograma no refleje la realidad de lo que está pasando, no muestre la foto real del proyecto. El análisis forense te sirve desde ese punto de vista contemporáneo. ¿Listo? Durante la ejecución. Me voy un poquito ya más específico hacia, por ejemplo, en el marco de los contratos NEC, los eventos compensables que tienen impacto en plazo. Por ejemplo, se debe hacer o se hace un análisis un análisis de cronograma para ver cuáles fueron las causas que generó el atraso o si ese evento, esa causa, tiene un impacto en la ruta crítica del proyecto y eso genera un atraso, una ampliación del plazo. ¿Listo? O puede ser usado también, ya no de forma forense, sino de forma prospectiva, el análisis de cronograma, para hacer evaluaciones de riesgos que ya sabes que inminentemente se van a materializar en el futuro próximo. Entonces tú puedes decir, este impacto me va a afectar. O por ejemplo, te están dando una orden de cambio, te están dando una obra adicional y tú necesitas saber si eso te afecta o no el proyecto, te afecta o no el plazo de ejecución. Sigue siendo, lo puedes ejecutar en las mismas condiciones que tenías previstas o te puede pasar una situación similar a la que describía Víctor, donde tienes que usar más recursos, por ejemplo. O sea, lo puedes usar de manera prospectiva, contemporánea o retrospectiva, o sea, a lo largo de todo el panorama del proyecto. Y cada vez se viene usando más, de hecho. Sí, es que a mí la palabra forense, pues me daba a entender ya cuando se terminaba, ¿no? Ya después del proyecto. Pero ok, sí me queda un poco ya más claro, más claro. Y otra pregunta es, dentro del análisis, se desarrollan más herramientas ya cuando se está utilizando. O sea, hay más herramientas dentro de esta otra, un sistema, no sé cómo llamarlo, si sistema o herramienta. Si hay más herramientas, mira, te podría decir que en el caso de la 29R03, por ejemplo, ¿sí? Se hablan de 9 protocolos de implementación de metodologías de análisis forense de cronograma, todas ellas retrospectivas, ¿sí? O sea, todas ellas abordan situaciones de forma contemporánea y de cuando ya ocurrieron bajo la 29R03 y de cosas que pueden llegar a producirse bajo la 52R06. Pero te podría decir que esos 9 protocolos, cuando en el día a día de lo que ocurre en los proyectos, en los dictámenes, y específicamente, por ejemplo, en el caso de las capacitaciones, yo puedo decirle, vamos a arrancar a hacer un 3.7, pero resulta que el 3.7 puede ser visto de varias formas. Se pueden hacer inserciones globales, se pueden hacer inserciones por paso, es decir, ir creando, meter todos los impactos dentro de un mismo cronograma y ver qué resultado me bota, o irlo haciendo paso por paso, siguiendo unos protocolos definidos. Así que, por ejemplo, esos 9 se terminan convirtiendo como en, no sé, 100 formas de hacerlo, ¿no? ¿Sí? O sea, una cantidad bastante importante de hacer. Y si miramos por el lado de las herramientas que genera también y recomendaciones dentro del análisis de concurrencia, qué son concurrencias reales, qué son concurrencias literales, funcionales, un sinnúmero de
cosas que una vez te metes en el tema, ¿sí? Te vas dando cuenta que cada vez hay mucho más por desarrollar y muchas más aspectos que podrían ser útiles, te podrían ser útiles en algún momento en un proyecto. Gracias, Pablo, por tu intervención. Gracias. Por aquí nos dice Julio César Mata desde México. Excelente ponencia. Iván Restrada pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál software simplifica mejor el análisis forense de cronograma? ¿Primavera o Project? Bueno, en primer lugar, saludos Julio César, un gusto en verte de nuevo por acá. Listo, con respecto a la pregunta de Iván, em, no, no creo que uno debe, o sea, no, obviamente esto no tiene ningún tema comercial asociado, pero si me lo preguntas a mí como analista de cronogramas, yo te diría, prefiero usar, prefiero usar el Primavera P6. ¿Por qué prefiero usar el Primavera P6? Porque es un software mucho más robusto en el sentido de la estructuración y la determinación de la ruta crítica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigue las herramientas del forward pass y backward pass que se establecieron desde la época de la Segunda Guerra Mundial, después, post Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolló el método. Entonces, la cuantificación de las holguras totales y libres son mucho más precisas. En el caso del project, no estoy diciendo que no lo haga, porque también puede hacerlo, también lo hace, pero al ser un software mucho más amigable, ese amigable en ocasiones, tampoco puedo decir que siempre, pero en ocasiones presenta un riesgo y es un mal uso. Y cuando me refiero a un mal uso, por ejemplo, puede ser que alguna relación la hayan dejado colgada, no de la actividad, sino dentro de un paquete de trabajo, dentro de una actividad resumen, para no irme tan específico con la WS, nada de esto, pero puede generar errores en la cuantificación. Y corregir esos errores lleva más tiempo, es más tedioso, hay que declararlo, hay que incluso muchas veces, si son muchos los errores, decir, señores, este cronograma no lo puedo usar, o este método que tenía pensado usar, como pasa esto, ya estos errores no los puedo, no quedan cubiertos dentro del protocolo, así que no puedo usar este método, sino que tengo que ir cambiando de un método a otro. ¿Sí? Entonces, yo cuando me dicen, generalmente, cuando me dicen, hay un proyecto en primavera y un proyecto en project, generalmente el proyecto de primavera es más fácil hacerle análisis forense. Pero no quieren decir que con project no se puede usar. De hecho, en este caso, en este momento, incluso les podría decir que algo así como el 70% de los casos que llevo actualmente son con Project y el 30% con Primavera. Lo que sí es que los proyectos con Primavera tienden a ser proyectos de mucho más presupuesto y mucho más largos en el tiempo. Gracias, Humberto. Realmente mi Vale. comentario iba porque yo he realizado algunos análisis de cronogramas, pero todos Sí, han sido tomando de base Project. Recibí muchos comentarios de que algunos métodos eran difíciles de procesar o inclusive imposibles de procesar. Y con lo que comentas creo que tiene sentido. Y sí, yo me enfrenté a todo eso porque durante el proceso del análisis, pues sí hay muchas configuraciones que hay que mejorar en el programa. Entonces hay que conocer a raíz del programa y sí creo que Primavera P6 es más completo. Pero agradezco mucho tu comentario y tu punto de vista.
Vale, Iván, muchísimas gracias. Aunque ahí para la próxima que te digan es imposible, ¿sí? Yo creo que llegar al punto de imposible es bastante arriesgado. Hay que obviamente ver el contexto, ¿no? En que eso ocurra. Cada caso es, como lo dice la misma 29 cada caso es único, casi que irrepetible, y por eso hay tantas opciones y metodologías. Pero en este punto, yo lo que te diría es, puede llegar a ser más complejo de hacer el análisis, pudiera llegar a ser más complejo, pero yo no lo, digamos, difícilmente lo vería imposible. Puede que se dé el caso, tampoco estoy diciendo que no se dé, pero en la mayoría, al menos de los más de 100 casos que me han tocado, de una u otra manera, al final del día, en la mayoría, yo creo que de los casos se pueden resolver. Y realmente yo no me quise quedar con la duda y lo tomé como un reto. Entonces demostré que sí se podía con Project. eh, y bueno, lo dejo a comentario de todos, ¿no? Que, eh, obviamente podemos recibir los comentarios de todo el mundo, pero pues si uno conoce la herramienta, pues puede aventurarse a realizarlo, ¿no? Sí, claro, lo que sí es importante siempre, y lo que también estoy seguro es que, o sea, cuando te digo de la complejidad, es que estoy seguro que gastaste más horas que si lo hubiese hecho con Primavera, por ejemplo. Totalmente. Pero todas esas configuraciones y todas esas retos que fuiste solventando, lo ideal, dejarlos bien declarados dentro de los análisis, pero en última sí o sea, se podría llegar a realizar. Así es. Gracias, Humberto. Vale, con mucho gusto, Iván. Muy bien, señores, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya tuvieron por mucho tiempo este slide. Aquellos interesados en esta capacitación ya saben por dónde pueden escribir, ¿sí? Otra pregunta, otro comentario, por favor. ¿Ninguna otra pregunta? No sé, Humberto, si tienes otra cosa que Ok. agregar, por favor. Adelante, Humberto. Humberto, ¿me copias? ¿Perdón? Que si tienes otra cosa que agregar, que comentar, porque creo que no hay más comentarios hasta este momento. No, 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 yo por mi parte, nada, agradecerles una vez más por toda la permanencia, el interés, las preguntas y los comentarios. Para mí siempre es un gusto, atender este tipo de invitaciones. Realmente, me parece que entre más difundamos y conozcamos las bondades y los retos y las metodologías y teorías y prácticas, creo que va a ser en beneficio de los proyectos en los que participemos. Muy bien, por aquí nos está diciendo Ah, gracias. Jorge Mario Rodas. Muchas gracias, Humberto y Carlos. Vamos a ver cuándo nos vemos de nuevo, ¿sí? Esperen un momento, por favor. Ok. Señores, entonces de esta forma hemos concluido con ya iba a decir capacitación, esto es un conversatorio. Yo siempre me siento como si estuviéramos cada uno con un café en la mano, estuviéramos en un Starbucks, en un World Café Santander. Es un café urbano, uno por ahí creo que Víctor, oye Víctor, estás tomando café de noche, ¿no? ¿Mm? Un tecito, un tecito. Ah, un tecito. Ah, bueno, ya eso Sí, es otra sí. cosa. Para Siempre, ir relajando, bajando un poco los decibeles. sí, yo también tengo, aquí en mi casa tenemos la costumbre de tomar té de manzanilla un poco antes de acostarnos. Por aquí también Eduardo, muchas gracias Carlos y Humberto, bueno, para servirles.
Muy bien, señores, entonces no se vayan todavía, vamos a terminar con la grabación. ¿Ok?